Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que nos escuchan a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que se enfoca en debatir y analizar temas de contenido jurídico y también temas de contenido social. Nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Javier Medina, quien es parte integral ya de este staff. Saludos, Javier. Muy buenas tardes para todas esas personas que nos siguen a través de los canales de YouTube, a través de las redes sociales. Siempre informándole que se mantengan en contacto, que le den a la campanita en el canal de YouTube, que le den like y que sigan nuestro canal para que nos ayude a seguir creciendo. Bien, hoy tenemos un tema muy importante, es un tema muy novedoso, que se trata del derecho penal del enemigo, de frente a las garantías constitucionales modernas. Para analizar y hablar de este tema, tenemos aquí a nuestro amigo, colega y hermano, catedrático universitario, constitucionalista también, gran abogado, Carlos Julio Félix Vidán, que es un referente obligado en esta ciudad, en la región y en el país. Carlos Julio, gracias hermano por estar presente y nuestro saludo para usted. Bien, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a lo que es ya un foro de abordamiento de temáticas jurídicas en el país. Sí, hay un tema, doctor, que se ha venido tratando mucho. Hay una corriente filosófica sobre el derecho penal del enemigo que de una u otra forma ha tenido como ese auge en diferentes naciones del mundo, Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, y que ha sido una teoría desarrollada por Jacob, ¿verdad? Un jurista alemán, también profesor y experto en derecho penal y procesal penal. ¿Cómo podemos enfocar en la actualidad el derecho penal del enemigo, doctor? Bueno, es un tema obviamente que habría que verlo dentro de un contexto de dogmas. En principio, el derecho penal del enemigo constituye un planteamiento excepcional en lo que es el Estado de Derecho. O sea, para Jacob, que empieza su teoría no precisamente queriendo defenderla, sino cuestionar al sistema, terminó abrazando finalmente una teoría que parece que resultó más rentable desde el punto de vista dogmático que lo que él planteó en 1985 en un congreso donde desarrolló una conferencia sobre la criminalización previa. Es decir, en el sistema alemán había una tendencia en la normativa a castigar a personas por los actos de preparación y no por la consumación del hecho delictivo. En ese sentido, tú tenías, por ejemplo, la misma pena de la tentativa que la pena del hecho consumado. Una cuestión que él cuestionaba: ¿cómo puede tener la misma sanción el que tú mates que el que tú pretendas matar? ¿Cómo puede tener la misma sanción el que tú pretendas robar a que tú te hayas llevado las cosas? Entonces, bajo ese esquema, él planteaba que esa era una postura que él la encuadró en la categoría de derecho penal del enemigo. Pero con posterioridad, él evolucionó su discurso y lo que justifica es que el Estado tiene en determinados supuestos el derecho de tratar de manera diferente a algunos delincuentes, especialmente cuando están vinculados a bandas organizadas, cuando son vinculados al terrorismo o a conductas lesivas a la seguridad ciudadana en un nivel muy pronunciado. En este caso, el derecho penal del enemigo implicaría un tratamiento discorde al tratamiento ordinario que te le van los códigos
a los ciudadanos. El enemigo no es un ciudadano, el enemigo no es una persona, el enemigo es un guerrero y el derecho penal tiene que disparar contra él sin ninguna consideración. Ese es el fundamento que yace detrás de la teoría penal del enemigo, en la medida en que este jurista empezó a plantearlo en una serie de trabajos que fueron anteriores a el derrumbamiento de las Torres Gemelas, que fue un acontecimiento que contribuyó a fortalecer estas teorías, que implicó un cambio de la idea de libertad por la idea de seguridad. Los estados están procurando hoy responder más a la seguridad ciudadana que a la libertad del individuo sujeto al proceso penal. Podríamos decir, doctor, entonces que en el planteamiento que hace Jacob se ve al sujeto activo como un enemigo del Estado que busca la destrucción del Estado y hay que minimizar entonces las garantías constitucionales respecto a esa persona. Sí, lo primero sería ver que para este autor y para muchos otros que defienden en parte esta teoría, todo delincuente no es un enemigo. El delincuente que es un enemigo es el que tiene un alto grado de peligrosidad. Por ejemplo, en España los grupos terroristas fueron encuadrados como enemigos. En Estados Unidos siempre ha tenido un grupo de personas que las considera enemigas, en el sentido punitivo, en el sentido de la pena a aplicar, no en el sentido de la observancia del juicio, que es una cuestión diferente. Estados Unidos te matan un presidente y juzga al que mató al presidente con todas las garantías procesales. Ahora te le pone una pena que es para aislártelo de la sociedad, es para que no vuelva a delinquir, una pena que puede implicar 400 años de prisión, por ejemplo, ¿y quién los vive? Nadie los vive, pero en términos de respeto a las garantías, Estados Unidos obviamente no tiene ese derecho penal del enemigo tan marcado como lo han tenido otros pueblos, a pesar de que es ahí, en Estados Unidos, donde empezó la corriente en la década de los 80, cuando la incapacidad del Estado se manifestó que no podía suplir con creces las demandas sociales. Entonces muchos grupos empezaron a producir al margen de la ley y a crear grupos tan poderosos económicamente que podían hacer tambalear al Estado. Y bajo esos criterios, entonces se aprobaron normas muy restrictivas de derechos que se pueden decir que eran génesis de este derecho penal del enemigo. Pero para algunos autores, tú no puedes hablar de derecho penal del enemigo a la luz de lo que plantea Jacob, si tú no estás en un estado de derecho. Es en el estado de derecho que yo puedo hablar del derecho penal del enemigo, porque en el estado autoritario no hay garantías. Sí. En el estado donde hay por sí están abolidas las garantías. Claro, en el estado donde hay garantías, entonces es una excepción justificar que las garantías no existan para una persona que es altamente peligrosa. Pero el tema es muy complicado porque me va de una banda, de una organización terrorista, me va de una corporación delictiva, de gentes que se dedican al narcotráfico o a los crímenes masivos, al ciudadano común. En todos estos sistemas la desviación puede llegar a tratar a un individuo como si fuera un enemigo. La República Dominicana tiene casos que no son normativos, que son ya de cultura judicial. Ustedes dos son abogados penalistas. Si ustedes tienen un hombre que lo defienden porque mató a una mujer, ustedes tienen ya de antemano un guión que se va a empezar a aplicar desde el inicio hasta el final. Es como si el que mató a una mujer no tuviera ninguna garantía. Hay un señor acá en el país que le dijo a sus abogados, la maté, y ustedes conocen las circunstancias, pero yo sé que son 30. Pídanme ustedes mismos los 30, sí. Pero sáquenme en unos días, porque no quiero, si me van a poner 30, perder
tanto tiempo yendo al tribunal, que me acompañen los abogados, que digan muchas cosas, que yo sé que ninguna las van a oír. Y al final el resultado serán 30. Los resultados serán 30. De manera que en el sistema de enjuiciamiento a estos señores se les priva de las garantías, por ejemplo, de la posibilidad de un atenuante. ¿Qué atenuante aplicas? Pero las atenuantes son para unos delincuentes y para otros no. Cuando tú tienes una legislación que te borra para un tipo de delincuente, para el autor de un determinado hecho, o sea, te concentras no en el hecho, sino en el autor, entonces el derecho ahí te permite considerar a esta persona como un enemigo. Bueno, doctor, podríamos decir entonces que a raíz del acto terrorista de la Torre Gemela, se afianzó un poco más la teoría de Jacob en Estados Unidos, y que por ejemplo, los presos que estaban en la base de Guantánamo en Cuba, que duraron 20 años sin un proceso judicial, ¿se podría decir que son producto de la aplicación del derecho penal del enemigo? No. La grabación con respecto a las Torres Gemelas fue para las medidas de invasión a la intimidad. Antes tú ibas a un aeropuerto de los Estados Unidos y eran muy respetuosos contigo. Sí. Pero hoy hasta el menudo te revisan. Cuando digo el menudo es que tú quedas desnudo, si hay necesidad de hacerlo. Entonces ese tipo de invasión te lleva a la corriente de la interceptación telefónica, te lleva a la supervigilancia a través de cámara, al reporte mediante los satélites, el seguimiento pormenorizado, pero el tratamiento en Guantánamo y en otras partes forma parte de una política internacional de los Estados Unidos, donde el extranjero, el preso, el detenido, no le dan ellos la consideración al ciudadano norteamericano o al ciudadano extranjero en situaciones normales. Los Estados Unidos somete a tortura cuando detiene a los enemigos políticos, a los adversarios políticos. Esa es una práctica de los imperios. Pero constituye una disminución de las garantías. Sí, obviamente que sí, hay una disminución de las garantías, pero en sentido global, o sea, no es a un tipo específico de persona. Las Torres Gemelas le indicaron a los Estados Unidos que el enemigo puede estar ahí mismo en su patio, que puede estar estudiando en una universidad de 1981, que se recuperan esos espacios de libertad. Pero tú has tenido en esos mismos códigos que nosotros llamamos el código garantista, figuras donde tú considerabas enemigo al pobre. El Código Penal Dominicano castigaba a la mendicidad. Y el que es mendigo es que no tiene. Y los delitos de propiedad son delitos contra los pobres. El Código Penal tiene más delitos contra la propiedad que delitos contra la vida. Pero ¿por qué los tiene el código que nosotros tenemos? Porque la clase que gobernó, la clase que sustituyó a la gobernante, a la monarquía, fue la burguesía. Y la burguesía, ¿qué es lo que tiene? Medios de producción. Correcto. Por lo tanto, el derecho penal debía responder a los intereses de la burguesía. Y por eso tú tienes un conjunto de tipos penales que no tienen mucho sentido. Pero todavía hoy el derecho penal del enemigo tiene muchos espacios que la gente no los ve, porque es sutil el discurso. Yo digo, ¿quién es el enemigo? Bueno, Ariel fue fiscal, por ejemplo, y es litigante. Y tiene dos papeles que le permiten comprender muy bien el esquema represivo. Aquí tú tienes gente sometida a procesos penales que le colocan lavado de activos, porque el lavado de activos es derecho del enemigo. Gentes que tú no puedes justificar este tipo penal. Pero desde que te colocaron lavado de activos, hay un conjunto de restricciones que ya tú tienes, porque el lavado de activos es acción pública. Y si es acción pública, ¿qué dice?
Incluso hasta el faldo de la prueba Claro, se el invierte. faldo de la prueba se invierte. Pero desde que te colocan lavado de activos, ya el juez está tentado a dar prisión preventiva. Ya el juez está tentado a no acoger garantías procesales. ¿Y por qué te colocan el lavado de activos en casos donde en nada lo justifica? O sea, alguien viene y roba en una empresa y robó y cogió cuarto y compró comida. Compró comida, fue. O se compró un televisor. Ahora tú lo pones como lavado de activos. ¿Y qué es lavado de activos? O sea, robar para comer o robar para comprarte un carro, eso no es lavado de activos, eso es robo. Pero le incorporo lavado de activos y convierto a esta persona en un enemigo. Las normas restrictivas de derecho en esta etapa se pueden justificar como derecho penal del enemigo también. Un ejemplo sería la ley o la ley que se pretendía aprobar del DNI. Bueno, la ley del DNI es el caso más reciente, más descarnado que ha tenido la República Dominicana para consagrar el derecho penal del enemigo. Ahí hasta nosotros, los abogados, íbamos a ser enemigos, porque el tratamiento que se le daba a los profesionales que tienen que recibir secretos profesionales, a los profesionales que tienen que controlar o manejar ingresos, era despiadado. Y la capacidad del Estado, de las agencias del Estado, de intervenir, de investigar, alejaba totalmente de lo que son las garantías que la Constitución plasma. No había ningún tipo de dignidad en eso. Sin embargo, la ley se ha planteado un nuevo proyecto y en ese nuevo proyecto siguen habiendo limitaciones de este tipo. Y va a pasar... Que habría que estar atento porque... Sí, porque ya hay dos precedentes con respecto a la ley. Uno constitucional y otro de presión social que obligó a someter un nuevo proyecto, pero ese nuevo proyecto... Y que obligó al presidente a retirar la propuesta incluso del Senado porque hubo una gran presión social. Por eso. Sí, claro, pero esa presión social no es suficiente como para que no pasen algunas cosas que encuadrarían dentro de la teoría penal del enemigo. Bien, yo entiendo que el tema ha sido explicado, ¿verdad? Y se entiende. Lo importante es poner a la comunidad jurídica de esta ciudad de Barahona a que escudriñe, investigue sobre el tema, porque de una u otra forma pudiéramos identificar en nuestra legislación vigente y en la que pudieran venir en el futuro algunos elementos que podrían ser propios de la aplicación del derecho penal del enemigo y que restrinjan garantías constitucionales y derechos fundamentales, porque la privacidad es un derecho, la privacidad es un derecho fundamental. Y si tú permites que una ley como la que se pretendía aprobar del DNI te invada de una forma descarada, ¿verdad? Eso podría traer, ¿verdad?, daños al sistema de derecho. Voy a terminar con una frase, con un pequeño párrafo de Jacob, que decía esto. Según Jacob, ciertas personas, porque son enemigos del Estado o de la sociedad, no tienen todas las protecciones y procedimientos penales que se dan a otras personas. Jacob propone la distinción entre el derecho penal del ciudadano, que se caracteriza por el mantenimiento de la vigencia de la norma, y un derecho penal del enemigo, orientado a combatir los peligros y que permite que cualquier medio disponible sea utilizado para castigar al enemigo. Ahí está más o menos resumida la propuesta de... Eso es lo de Jacob. Te aconsejo que veas el enemigo en el derecho penal. Jacob escribe el derecho penal del enemigo y Eugenio Raúl Zaffaroni escribe el enemigo en el derecho penal. Que son dos teorías que tiene chocan. Un discurso para cuestionar que en un Estado democrático y de derecho no debe haber cabida a un derecho penal del enemigo. Estamos de acuerdo con eso. Gracias, doctor. Para nosotros es un privilegio haberlo tenido aquí, Javier. Este programa será de
de mucha ayuda para la comprensión del tema en la comunidad jurídica baronera. Doctor, gracias por estar con nosotros. Javier. La ventaja que tiene el doctor, que siempre le doy seguimiento a su programa, es que él aborda los temas desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista práctico. O sea, son temas que cualquier ciudadano puede comprenderlo con mucha facilidad. Para mí, para nosotros, un honor, doctor, tenerlo por acá. Usted siempre ha gozado de mi aprecio y mi distinción. Y así es. Para adelante. Sí, este programa puede verlo por YouTube, ¿verdad? Criterio y Justicia con Ariel. También lo replicamos en Instagram, en Facebook. Pero lo más importante es que usted se suscriba, ¿verdad? Y comparta el video para que la formación y el contenido llegue a todas partes. Gracias por todo y doctor, gracias. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.